Amados hermanos y amigos, bienvenidos a su noticiero La Hora Final. Hoy tengo para ustedes una información de suma importancia. Y quiero hacer una pregunta. ¿Sabías tú que cientos de decenas de personas en la tierra viven hoy su vida en una profunda amargura? Sumidos en tristeza, absortas en sus recuerdos del pasado y recordando siempre todas las cicatrices de las heridas que les fueron causadas. Personas que quizá fueron heridas o han herido a otros y que se alimentan de los recuerdos, de todo lo que han sufrido, de todo lo que les han hecho, de todo lo que han dicho de ellos, y cada día más y más se sumen en una profunda tristeza y alimentan lo que llamamos una raíz de amargura en sus vidas. Para ellas, y quizá también para ti, sea el mensaje en el día de hoy. Y es que quiero compartirles una receta infalible que permitirá sanar nuestras almas y llenar nuestra vida con la dicha del perdón. Hay 4 clases de perdón: el perdón propio, el perdón hacia los demás, el perdón de Dios y el perdón nuestro hacia Dios. Cuando nosotros, amados, no experimentamos el perdón en nuestras vidas, estamos abriéndole una puerta a la opresión, a la amargura, a la tristeza, al odio, y arruinamos con esto, por supuesto, y por completo, no solo nuestra propia vida, sino también la vida de los demás. Si nuestro corazón no ha experimentado el perdón, entonces jamás tampoco podremos experimentar de una manera real y genuina el impacto sobrenatural del amor de Dios por nosotros. Y hay algo que por supuesto necesitamos entender y tener muy claro, y es que, amados, ninguna persona a nuestro alrededor es perfecta, solo Cristo. Todos, absolutamente todos, tanto ellos como nosotros, necesitamos el perdón de Dios. Y por supuesto que es un engaño llegar a pensar que los demás necesitan más del perdón de Dios que yo, o pensar que nuestro prójimo o nuestro hermano más pequeño en la iglesia es más pecador que yo. Como todos sabemos, amados, esa fue la ruina de Esaú, el hermano mayor de Jacob, de quien nos dice la Escritura en la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y dice el verso 17: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y es que, amados, es tiempo de que tú y yo sanemos por completo nuestro hombre interior y escuchemos de los labios del Señor Jesucristo una exhortación que hoy nos hace en el libro de Mateo, capítulo 7, el versículo 3, donde la palabra de Dios nos dice algo muy importante. Dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo,
y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si usted es una persona que piensa que no comete errores y se compara con los demás en el mundo o en la comunidad cristiana donde te reúnes, tienes un grave problema de soberbia. Y es que, amados hermanos y amigos, la soberbia y el orgullo son cimentados en una sobrevaloración de lo que nosotros mismos somos. Y eso nos lleva, por supuesto, a querer pasar por encima de los demás. Básicamente, amados, el ego es un sentimiento carnal. Y ya sabemos lo que la Biblia con respecto a la carne nos dice. Lo que sucede cuando tú y yo nos dejamos llevar por las obras de la carne. La falta del perdón en nuestras vidas, indudablemente tú y yo sabemos que es una obra de la carne. Y claramente también entendemos que si tú o yo andamos o vivimos en la carne, de inmediato en nuestra mente nos constituimos en enemigos de Dios. Romanos 8, dice la hermosa palabra del Señor lo siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y tú y yo conocemos que la ley de Dios es la ley del amor, que nos hace amar a nuestro prójimo, amarnos a nosotros mismos, amar lo que nos rodea y sobre todo vivir en una actitud constante de perdonar las debilidades de otros. Así que, amados, es en esta misma hora donde el Señor mismo nos invita a aplicar la fórmula de sanidad interior a nuestras almas. Y esa fórmula es muy clara, está en el libro de Mateo, capítulo 11, tú y yo lo conocemos. Sin embargo, muchas veces pasamos por encima de estos textos, pero dice aquí la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Además, nos hace un mandamiento más al respecto en Lucas, el capítulo 6, versículo 37, que dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y nuestro Señor Jesucristo nos hace entonces la invitación para que tú y yo seamos como Él, a aprender de Él, a perdonar como Él y a ser perdonados simultáneamente por Él. Porque sabemos que hay una ley en la palabra de Dios que se llama la ley de la siembra. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley natural en las cosechas, pero es una ley espiritual absoluta que se cumple en todas las cosas. Así que lo que tú y yo hoy necesitamos es aprender de Cristo a ser mansos y humildes de corazón y a reconocer las faltas que tú y yo eventualmente cometemos contra Dios y con nuestro prójimo, y pedirle perdón al Señor por nuestros errores, pedirle perdón a aquellas personas que nos han ofendido o los hemos ofendido nosotros a ellos, y empezar a ejercer un verdadero arrepentimiento genuino para poder entonces, amados, disfrutar de la misericordia, del amor y del perdón maravilloso de Dios en nuestras vidas, dándonos por supuesto la oportunidad de vivir una vida
en profunda tranquilidad y paz. No solamente con el Señor, no solamente con nosotros mismos, sino lo más importante, con todos aquellos que están a nuestro alrededor. Esa es la noticia de hoy, de suma importancia para tu vida y mi vida, y espero que podamos entonces vivirla y aplicarla diariamente para que nuestro corazón esté reposado y tranquilo y para que podamos sostener una comunión perfecta con el Dios que nos perdonó todo y que nos ama tanto. Que el Señor te ayude a reflexionar y te continúe bendiciendo.